Imagínate que encuentras una puerta sellada en una necrópolis, en una tumba, la abres, entras y la tumba, supuestamente intacta, tiene un sarcófago vacío. Pues esto ha sucedido en más de una ocasión en la historia de la arqueología en Egipto. Los grandes descubrimientos realizados en el Valle del Nilo en relación a tumbas, a sepulturas, a lugares de culto, siempre están relacionados de alguna forma con la calidad de los tesoros descubiertos en su interior y sobre todo con los restos humanos, las momias, lo que parecen identificar de una forma personal un sitio con una persona determinada o en un contexto histórico determinado, ¿no? Sin embargo, ha sucedido que en muchas ocasiones esas tumbas intactas, en donde podríamos esperar que nadie había entrado allí en los últimos 3.000 o 4.000 años, realmente luego estaban vacías, no había momias en esos sarcófagos sellados ni nada parecido. Quizás el ejemplo más conocido de todos, el que se ha utilizado en innumerables ocasiones para intentar demostrar que las pirámides no eran tumbas, sino que eran algo que nosotros desconocemos, pero que no tenían esa finalidad funeraria de ser el lugar del depósito de los restos de un faraón para toda la eternidad, lo encontramos en Saqqara, al sur de Saqqara, en la pirámide de Sekhemhet. Tenemos que viajar a la tercera dinastía, viajar en nuestra máquina del tiempo a la tercera dinastía, pues hacia el 2650 antes de nuestra era, y allí Zakaria Goneim descubrió en la década de 1950 los restos de un muro exterior que estaba recubriendo un recinto que a él le recordó, pues le asemejó, ¿no?, un poco esos paralelos que podría encontrar con el muro de fachada de palacio que rodea todo el perímetro del recinto sagrado del faraón Zoser. Además, no había aparecido ninguna otra pirámide de esta tercera dinastía, la dinastía del faraón Zoser, en donde Imhotep, ese sabio, pues tuvo tanto predicamento. Bueno, pues apareció este recinto y en un momento dado también se encontraron los restos de lo que parecía ser el acceso, una vez más mirando hacia la cara norte, de una bajada que iba a dar al interior de un monumento. Se trataba de una pirámide. Tengo por aquí las medidas. La pirámide no era muy grande. Se calcula que debía de tener unos 7 pisos, una escalera de 7 pisos. Recordemos que la pirámide escalonada de Zoser tiene 6 y son 60 metros de altura, pues la de Sekhemhet tendría 7 alturas y más o menos unos 70 metros. La pirámide nunca fue acabada y hasta nosotros ha llegado apenas un llano, ¿no?, una superficie un poco llana de lo que debió de ser este monumento en la antigüedad. Según accedemos por esa cara norte, por esa puerta descendente hacia el interior de la pirámide, bueno, pues aparecieron restos de un ajuar, en ocasiones podríamos decir que bastante rico, ¿no?, con objetos de oro, objetos de plata, incluso en la cámara funeraria, en la zona más profunda, totalmente intacto, había un sarcófago de alabastro, de calcita, ¿no?, de caliza cristalizada, y sobre él un ramo de flores. Claro, esto era absolutamente en aquella época de la década de 1950, en concreto en el año 1954, en el mes de junio, era la primera vez, ¿no?, que se encontraba una tumba intacta de un faraón de la época de las pirámides, de un faraón, en este caso, de la tercera dinastía. Bueno, pues se arremolinó un montón de periodistas, de personajes importantes de la época. Nasser también fue y estuvo presente en el momento de la apertura de este sarcófago junto con Zakaria Goneim, este arqueólogo egipcio. ¿Cuál fue la sorpresa de todos cuando, descorriendo esa puerta lateral
que permitía el acceso al interior del sarcófago, se vio que estaba vacío, no había absolutamente nada. Esto en un principio supuso un chasco, ¿no? Pues una decepción muy grande entre todos los presentes. Sin embargo, no era la primera vez que sucedía algo así, y que era precisamente lo que queríamos abordar un poco en este vídeo. ¿Dónde está realmente el enterramiento de Sekhemhet? Pues no lo sabemos. Quizá esta tumba, esta cámara funeraria inacabada, como vemos en las fotografías de la época, era una especie de despiste, ¿no?, para los ladrones, y que realmente el verdadero enterramiento está en alguna de las múltiples cámaras que rodean en esas galerías que van a dar a esta cámara funeraria, como digo, de la pirámide, y que todavía están inexploradas. Eso es muy importante. Las excavaciones se abandonaron en aquella época, hace casi 7 décadas, y no se ha continuado el trabajo en el interior de la pirámide de Sekhemhet. Pero insisto, este argumento, que ha sido tomado en muchas ocasiones para intentar defenestrar la idea de que las pirámides fueron tumbas, realmente, bueno, pues tiene sus paralelos y tiene sus razones de ser. Muchos personajes importantes a lo largo de la historia de Egipto se hicieron varios enterramientos. Ahora hablaremos de algunos de ellos, ¿no? La zona de Abidos, por ejemplo, es el lugar vinculado al culto a Osiris, vinculado a ese comienzo del viaje por el inframundo, en el más allá. Ha recogido infinidad de restos de personas importantes que a lo largo de toda la historia de Egipto se hicieron una suerte de cenotafios, que es precisamente la palabra que podemos utilizar para definir la pirámide de Sekhemhet, o por lo menos la cámara funeraria descubierta por Ghomeim en el año 1954. Un cenotafio es una tumba, homenaje a una persona con todos los elementos característicos de una tumba, pero que realmente el muerto no está ahí. Una especie los americanos lo llaman memorial, es parecido, aunque no es lo mismo, pero bueno, podríamos definirlo de una forma pues muy directa, una tumba que no tiene un muerto dentro, ¿no?, que es quizás la definición más sencilla que podamos dar de ello. Y a lo largo de la historia, como digo, han aparecido muchos. En Abidos, por ejemplo, muchos personajes importantes, como decía ahora, han dejado depósitos de euseptis, depósitos de ofrendas, que podrían estar relacionados con una cámara funeraria, pero ellos en realidad tienen sus tumbas en la orilla oeste de Luxor, por ejemplo, en la necrópolis de Gurna, de Trabolnaga, en el Joja, en Kurnet Muray, en todo este emplazamiento de la zona occidental de la antigua ciudad de Tebas. Son cenotafios, son tumbas homenajes. Otra, quizás una de las más conocidas, es la que descubrió a comienzos del siglo XX Howard Carter en Deir el-Bahari. Allí se encuentra el templo funerario de Montuhotep II, uno de los faraones más importantes de la historia de Egipto. Estamos en el Reino Medio, hacia el 2000 más o menos antes de nuestra era. Bueno, pues Howard Carter en realidad había descubierto el acceso a esta tumba frente al templo funerario de Mentuhotep II a finales del siglo XIX, unos años antes, ¿no? Pero no había podido excavarla porque él no era nadie en aquella época y bueno, era un simple operario para Nabil en esas excavaciones que estaba realizando el arqueólogo suizo en Deir el-Bahari, en el templo de la reina Hatshepsut. Cuando Carter llegó a ser director de todos los monumentos del Alto Egipto, dijo: esta es la mía, y con Theodore Davis, el abogado millonario americano que luego estuvo trabajando en varios lugares en el Valle de los Reyes, comenzó la excavación de lo que se llamaba la tumba del caballo, Bab el-Hosan, la tumba del jinete del caballo, porque fue precisamente Carter, hundiendo las patas del animal, cuando descubrió este agujero en el suelo que le llevaba a esta sepultura. Apareció la puerta sellada, intacta, de la tumba de Montuhotep II. Por primera vez una tumba real también, en este caso del Reino Medio, de hace unos 4000 años. Se montó una fiesta con Theodore Davis, autoridades, etcétera, y dentro solamente había un sarcófago vacío y una estatua muy conocida en la actualidad de Montuhotep II, ¿no?, en donde le vemos sentado, pintado de color negro como el dios Osiris, con esa corona roja del Bajo Egipto y abrazando el sudario blanco característico de la fiesta de Hebset, de esa fiesta Set,
esa fiesta del Hebset, a través de la cual cada 30 años, por esta ceremonia, el faraón recuperaba de forma mágica su energía vital, bueno, pues todos los elementos necesarios desde el punto de vista mágico y ritual para poder proseguir el gobierno sobre el trono de las dos tierras. Esta fue quizás una de las mayores decepciones, ¿no?, que llevó a Howard Carter a tener mucho cuidado, ¿no?, con lanzar, ¿no?, quizás las campanas al vuelo con otros descubrimientos. Cuando en el año 1922, por ejemplo, descubrió la tumba de Tutankamón, cuando entraron en la antecámara y luego sabemos que entraron de forma un poco alegal en la cámara funeraria, solamente se detuvo cuando vio que los sellos de una de las capillas que rodeaban los sarcófagos y los ataúdes que él intuía que estaban en este lugar de Tutankamón, pues esos sellos estaban intactos, que no significaba realmente que Tutankamón fuera a estar ahí, pero bueno, no quería que le volviera a suceder por lo visto lo mismo que le había pasado pues casi 20 años antes en Deir el-Bahari con la tumba, este cenotafio una vez más de Mentuhotep II. Empezábamos con la pirámide de Sekhemhet, pero hay otras muchas pirámides que podrían tener este significado. Por ejemplo, sabemos que el faraón Snofru, el padre de Keops, el constructor de la Gran Pirámide, tiene al menos dos pirámides en la zona de Dashur, al sur de Giza, a unos 40 kilómetros al sur de El Cairo, en donde tiene su famosa pirámide roja y la llamada pirámide romboidal. Una de las dos debió de servir de enterramiento, y la otra, no sabemos por qué, pero aunque las marcas de cantero aluden todas a la presencia bueno, pues de la figura del faraón Snofru en este emplazamiento, pues no sabemos cuál de las dos se pudo haber utilizado finalmente como la sepultura final del faraón Snofru. Hasta nosotros muchos de estos enterramientos han llegado saqueados, ¿no? Durante miles de años han permanecido abiertas las pirámides y no sabemos en qué momento de la antigüedad pues pudieron haber sido asaltadas, robadas, dañadas, deterioradas, si es que realmente los restos humanos estaban en su interior. Se hizo, por ejemplo, en el caso de la pirámide de Sekhemhet, se hizo un análisis del resto de polvo, ¿no?, que había en el interior del sarcófago, y parecía que ahí no había restos de nada, nunca se había utilizado. Esa es la razón precisamente para pensar que se trata de un cenotafio. Pero cualquier de estas dos pirámides de Snofru, pocos años después, pudo haber sido la utilizada como lugar de sepultura, pues no lo sabemos, ¿no? Quizás la pirámide roja, que tiene una cámara funeraria y una estructura quizás más parecida a otras pirámides en donde sí que sabemos que han aparecido restos humanos, pues podría haber sido, ¿no?, podría haber sido el lugar de enterramiento. Y esa famosa pirámide romboidal, que siempre se dice, ¿no?, que se acabó de aquella forma con ese doble ángulo porque se equivocaron en la construcción, y bueno, en definitiva son teorías, son, mejor dicho, planteamientos un poco absurdos, porque no tenemos ninguna evidencia de ello, que lo único que consigue es despistar, ¿no?, un poco el conocimiento y la idea tradicional que hay de ello, ¿no?, porque se habla también de que Snofru construyó la pirámide de Meidum, entonces ya tendría tres pirámides, ¿no?, aunque sí que sabemos que seguramente perteneciera a Uni, el último faraón de la tercera dinastía, y que él acabó el monumento bien en su honor, o no sabemos por qué, con qué sentido, pero su nombre es cierto que aparece en las marcas de cantero que hay en la pirámide de Meidum, una pirámide en donde parece que las caras se acabaron derrumbando, y siempre se ha dicho, bueno, pues empezó, esto lo dicen mucho los arqueólogos y los arquitectos, ¿no?, que empezó construyendo la pirámide de Meidum, se le vinieron abajo las paredes, entonces comenzó otro proyecto, hizo la pirámide romboidal, que tuvo que cambiar el ángulo para
para conseguir que no se le fuera como una pirámide de una altura enorme, y al final, pues intentando rebatir todos los problemas que tuvo desde el punto de vista arquitectónico, decidió hacer la pirámide roja, la pirámide más grande de Dashur, que es también la más parecida a la que luego levantó su hijo Keops en la meseta de Giza, ¿no? Tiene que haber algún trasfondo ceremonial, ritual, religioso, que hoy se nos escapa, para explicar que un faraón, en este caso, tenga varias sepulturas. Algunas de ellas seguro que sirvieron de cenotafio. Por ejemplo, sabemos que el faraón Keops, cuando construyó los monumentos de la meseta de Giza, hasta ahí, hasta la zona oriental, hasta la cara este, llevó la tumba de Jetepjeres, de su madre, la esposa de Snofru. La tumba fue descubierta a comienzos del siglo XX por un equipo americano dirigido por Reisner, y Daus Dunham estuvo excavando, ¿no?, la tumba de esta reina. El sarcófago de alabastro, al igual que había sucedido con el sarcófago de la pirámide de Sekhemhet, estaba vacío y no tenía avisos de haber sido utilizado nunca. Es decir, era otro cenotafio. Una vez más nos encontramos con este interrogante, ¿no? Se puede especular con la idea de que Keops, después de conocer que la tumba de su madre había sido saqueada en la planicie de Dashur, donde estaba enterrada junto con su marido, con su padre, Snofru, el faraón Snofru, decidió traer todos los tesoros hasta el enterramiento que hoy vemos en la cara este de la Gran Pirámide y que fue descubierta hace poco más de 100 años, ¿no? Bueno, pues es una posibilidad. Es una posibilidad también un poco romántica, porque no sabemos dónde está la tumba de Jetepjeres. Hay una pirámide, por ejemplo, de esas 3 pirámides satélite que hay alrededor, en la cara oriental precisamente de la Gran Pirámide, que se dice que es la pirámide de Jetepjeres. Pero no hay ni una sola evidencia arqueológica, ningún nombre, ni nada que la relacione con esta reina. No sabemos por qué se ha llamado, no se ha llamado así, ¿no? Y es un poco, pues, lanzar teorías de una forma muy gratuita, decir, y lo podemos ver, ¿no?, en la entrada, ese cartel que dice pirámide de la reina Jetepjeres. ¿Y por qué? ¿Y por qué no, no? Diría otro en ese sentido, ¿no? No sabemos absolutamente nada de cuál es la razón por la que Keops decidió llevar esos tesoros a la meseta de Giza y colocarlos junto a su pirámide. Algunos de ellos hoy se conservan en el Museo del Cairo. La silla y muchos objetos de madera fueron todos reconstruidos, ¿no? Esa silla con andas, ese trono, y se conservan, hay réplicas en el Museo de Boston, en Estados Unidos, y las piezas originales están o en el Museo de la Civilización del Fustat o en el Museo del Cairo. Y vemos, pues, el sarcófago de calcita, que apareció vacío, una caja de vasos canopos, la primera, la más antigua, la primera encontrada jamás en una tumba en Egipto, una especie de kiosco con una sombrilla, una cama, reposacabezas, etcétera, una serie de elementos que aparecieron, como vemos en las fotografías antiguas de la excavación, porque la tumba es muy pequeña, apenas parece que hay espacio para el sarcófago de calcita y poco más. Bueno, pues todos esos objetos aparecieron ahí de alguna forma, no voy a decir que descolocados, descuidados, pero depositados allí hace prácticamente 4.500 años, y la madera que se fue deshaciendo con el paso del tiempo hizo que los engarces de metal, las piezas decorativas que había adheridas a la madera, pues acabaran soltando, y bueno, pues fuera una especie de trabajo bastante duro la reconstrucción de cómo pudo haber sido el aspecto original que tenían estos muebles, ¿no? Llegados a este punto, tendríamos que preguntarnos si realmente, por ejemplo, la Gran Pirámide de Keops, con ese sarcófago de granito inacabado que hay en la cámara funeraria, es en realidad la tumba del faraón Keops. Pues no lo sabemos porque hasta nosotros ha llegado vacía.
Pero seguramente puede que sea uno de esos cenotafios, ¿no?, tan comunes en esta época. Hay que pensar que las 3 grandes pirámides de la meseta de Giza han llegado hasta nosotros vacías, pero no en el presente. Ya desde la Edad Media, desde la Antigüedad, el acceso ya fue saqueado, roto, robado, como queramos entenderlo, ¿no? Sí que, por ejemplo, en la pirámide de Kefren aparecieron restos en el sarcófago de huesos de animales. En la pirámide de Sekhemjet, por ejemplo, en la que comentaba al principio de la tercera dinastía, aparecieron papiros demóticos, lo que en un principio Zacarías Goneim pensó que era una pirámide intacta desde la tercera dinastía, pues se demostró que no, que alguien había entrado ahí en época pues bastante tardía, en época tolemaica, ¿no?, por estos papiros demóticos. Keops, por ejemplo, dice que el verdadero enterramiento de Keops no está en el centro de la pirámide, no en esa cámara que él no llegó a ver porque estaba cerrada, sino que habla de una habitación subterránea con un canal que va por debajo de la tierra, dentro de un espacio lleno de agua, en donde hay un islote sobre el que está en el centro el sarcófago con la momia de Keops. Si esto es así, bueno, pues todavía está pendiente de ser estudiado y de ser descubierto, ¿no? Pero bien podrían ser las 3 pirámides de la meseta de Giza simples cenotafios, ¿no?, cenotafios, y que nos hayan estado tomando el pelo durante miles de años. Esto me parecería algo muy divertido, ¿no? Imaginaos que no hay absolutamente nada de lo que hayamos pensado en un principio, todas esas teorías que se han construido y que hemos presentado algunas de ellas aquí en el canal Dentro de la Pirámide, sobre cómo pudo haber sido el enterramiento, el acceso, la seguridad, etcétera. Pues quizá todo ello no sea más que una fabulación, algo espurio que no aporte nada relacionado con la realidad. Pero estas tumbas dobles que podemos encontrar en diferentes lugares de Egipto y que nos marcan también un poco lo que es el significado trascendental, ¿no?, que quisieron dar los antiguos habitantes del mundo de los faraones para ese viaje hacia el más allá, tenga no solamente una función práctica, pragmática, el hecho de estar evitando, ¿no?, la llegada de los ladrones y que las tumbas, bueno, pues fueran un poco más seguras, sino también pues un lugar de recogimiento, un lugar de peregrinación, un lugar visible para el gran público, por así decirlo, pero que luego el verdadero enterramiento esté ubicado en otro espacio hoy desaparecido, hoy perdido, hoy todavía no encontrado, ¿no? Y la justificación quizás más grande es la presencia de esas tumbas dobles, ¿no?, de algunos personajes, sobre todo del Reino Nuevo, que podemos encontrar en Abidos y que aparecen allí como esos depósitos de euseptis, de elementos relacionados con el ajuar funerario, y que luego sus verdaderas tumbas están en otros lugares, ¿no?, en la orilla oeste de Luxor. Esto podría ser quizás una de las explicaciones, ¿no?, para demostrar qué es lo que realmente puede encontrarse detrás del misterio de estos cenotafios. La semana pasada dedicamos un directo, un streaming, a hablar de los verdaderos misterios, ¿no?, los misterios reales del Antiguo Egipto, y este quizás es uno de los más apasionantes, ¿no? A mí no me gusta tanto tratar, ya lo comentaba, ¿no?, la idea que si Amenofis III estuvo en corregencia con Akenatón tantos o cuantos años, a mí, bueno, pues sí, puede aportar algo quizás desde el punto de vista de la línea de tiempo, ¿no?, pero desde el punto de vista histórico no aporta mucho, con todos mis respetos a los amarnólogos y a la gente que está empecinada en intentar demostrar algo que por ahora es imposible de demostrar, ¿no? Pero sin embargo, ¿no?, esta realidad, ¿no?, de cuál es el significado de por qué algunos faraones se hicieron enterrar en tumbas vacías, o por lo menos construyeron, ¿no?, estos lugares como homenajes vacíos, ¿no?, cargados de un significado mágico y ritual muy potente, muy fuerte,
pero vacío desde el punto de vista de la ausencia de los restos humanos colocados en el interior, ¿no? Esto es para mí uno de los grandes enigmas que todavía están vivos en la arqueología egipcia, y que solamente el descubrimiento, por ejemplo, de la verdadera tumba de Keops o de la verdadera tumba de algunos de estos grandes personajes importantes con una sepultura que hasta entonces creíamos que era la auténtica, la original, pues nos podría estar dando pistas para poder esclarecerlo, ¿no? Hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide. Espero que hayáis disfrutado de él. Dadle al me gusta, compartidlo en las redes sociales, suscribiros al canal si no lo habéis hecho hasta ahora. Recordad que todos los domingos a las 8 de la tarde tenemos bien un vídeo con chat en directo como este, o bien un vídeo grabado como este con un chat en directo, o bien un streaming en directo a través del chat. También podéis colaborar dándonos vuestro apoyo y donaciones al canal, que siempre son importantes para poder seguir haciendo cada vez más vídeos. Recordad, suscribiros, que es muy importante, y también en la descripción de este vídeo vais a tener también otras formas de aportar y de ayudar al canal. Como siempre, nos seguimos viendo aquí dentro de la pirámide dentro de poco. Hasta pronto.